todos y bienvenidos de nuevo a este arranque de esta primera sesión plenaria que estamos teniendo en el marco del lanzamiento del Global Equality Caucus. Mi nombre es Alejandra Paredes y soy de YAG México. Vamos a iniciar esta sesión con un mensaje de Víctor Madrigal Borlós, quien es el experto independiente en asuntos LGBTI+ de las Naciones Unidas. Adelante, por favor. Mientras arrancamos con el material, me permito comentarles que esta sesión vamos a estar dialogando mucho sobre lo que nos reúne, las mal llamadas terapias de conversión. Y es justo Víctor Madrigal Borlós quien ha llevado a nivel internacional esta importante agenda, visibilizando los terribles y atroces prácticas que son estas para las juventudes LGBTI+. Muchas gracias. Estaba sola llorando en mi habitación, observando varios objetos que me recordaban a ella. Estaba sola llorando en mi habitación, observando varios objetos que me recordaban a ella y recordando los momentos que pasamos juntas. De repente, la puerta se abrió y él entró. Vivía a un par de casas de la mía y le tenía mucha confianza, pues ya lo considerábamos como parte de la familia. Y cerrando la puerta detrás de él, me dijo: no es correcto llorar por otra mujer. No me gusta dónde va esto. Darme cuenta que él era homosexual fue lo peor que me pudo pasar, que me orilló a decirle a su papá lo que estaba sucediendo para no sentir que estaba sola lidiando con esto. Y acordamos en llevarlo a un lugar donde ofrecían la terapia de conversión. Después de horas en la carretera se detuvieron en medio de la nada. Nos bajaron y nos formaron con las manos sobre la camioneta, como si fuéramos delincuentes. Únicamente había 2 mayores de edad. Por todo lo demás, eran adolescentes de secundaria y preparatoria. Putitos nos decían, aquí los vamos a curar. Pues los secuestraron, ¿no? Su humor cambió. De ser alegre se volvió una persona taciturna que emanaba tristeza todo el tiempo. Mis ilusiones para que el tratamiento lo cambiaran se fueron desvaneciendo poco a poco. Cuando comenzó con los electroshocks, me di cuenta de mi error. Solo lo llevé una vez. Se abalanzó sobre mí. Sentí su aliento en la cara cuando lo tenía encima. Me sujetó los brazos con fuerza. Moví las piernas para tratar de zafarme de él, pero no pude. Le supliqué que se fuera, pero estaba inmovilizada. Te voy a ayudar a cambiar, repetía. Lo sentí dentro de mí. Su aliento recorría mi rostro. Le supliqué que parara, pero no lo hizo. Su cuerpo se movía sobre el mío y sus brazos me apretaban. Me quedé inmóvil con la vista fija en el techo, esperando a que todo terminara. El segundo día el cura al frente pidió que bajara el Espíritu Santo porque no solo estábamos enfermos, sino también poseídos. Algunos niños se desmayaron y 2 se convulsionaron cerca de mí. En ese momento comprendí que estaba haciendo un exorcismo para quitar la homosexualidad. Si hubiera sabido lo que sé ahora, nunca lo hubiera llevado a vivir ese infierno. Terapias de conversión. No puede ser, muchachos. No lo quería volver a ver jamás. Pero al poco tiempo, mis peores miedos se hicieron realidad. Estaba embarazada. En ese momento, lo único que pude pensar fue en terminar con mi vida y con la del ser que crecía dentro de mí. Pues nadie tendría que pasar por eso, nunca, jamás, y menos por ser, simplemente por existir.
Me sorprendió cuando llegué al punto de los electroshocks, no me lo esperaba, y no alcanzo a dimensionar cómo puedes manejar la culpa de haber autorizado una terapia que involucre electroshocks, que va a tener consecuencias irreversibles. Este tipo de cosas tan oscuras solo se acaban cuando las llevamos a la luz. Esta es una persona que vivió una pesadilla terrorífica y que nos está contando que más personas viven esas pesadillas. Todos tenemos el derecho de ser libres y de ser aceptados tal y como somos. LGBTI+ en México. Lo hicimos gracias al apoyo de las Naciones Unidas. Y pues bueno, estamos ya dando inicio entonces con este material, que justo es el tema que nos reúne en este panel, que además nos acompañan grandes expertas y aliadas de la lucha. Me permito primero presentarles y agradecerles por su presencia, por su solidaridad y por su sororidad. Nos acompaña, por supuesto, aquí a mi lado, Erika Salinas, una gran activista del norte del país, de Sonora. Bienvenida, Erika. Ella es directora y fundadora de Sociedad Activa, una organización de la sociedad civil, y también es una funcionaria abiertamente lesbiana y una gran activista que ha hecho lo personal político. También nos acompaña, claro que sí, también nos acompaña Rona Gudarsi del IRST, que es este organismo especializado en la rehabilitación para víctimas de tortura y quienes han liderado a nivel internacional investigación en la materia de terapias de conversión. Muchísimas gracias por tu presencia, Rona, que nos acompaña desde Dinamarca. También tenemos a la senadora Patricia Mercado, quien es una de las promotoras de la legislación de las terapias de conversión y quien, de la mano de Citlali Hernández del Partido Morena y también de Alejandra Lagunes del Partido Verde, lanzaron esta iniciativa de ley que, como bien decía, logra avanzar en comisiones pese al peor de los retos sanitarios, pese al peor de las cosas que nos han pasado como humanidad en esta pandemia. Muchísimas gracias, senadora, por estar aquí. Contamos con la presencia de Andrés Forero Ordóñez, quien es de la organización internacional All Out, que es una organización que se dedica a visibilizar y a potencializar las voces de las y los activismos en todos lados del mundo. Bienvenida, Andrés, es un gusto estar aquí. Por supuesto, nos acompaña también una persona más en la moderación, Paola Santillán de YAG México. Paola, te cedo la palabra. Hemos sido las y los sobrevivientes de COSIG, de estas dantescas prácticas, quienes hemos hecho lo personal algo político, quienes hemos alzado nuestras voces incidentes y hemos puesto nuestros cuerpos disidentes como herramienta política de transformación social. Y hemos puesto sobre la mesa la necesidad y la urgencia de legislar sobre estas terapias de conversión o ECOSIG. Es por eso que quiero acercarme en esta primera pregunta a una hermana de luchas, a una sorora que desde el norte de la República ha hecho resistencia con Sociedad Activa y YAG para que, unidas a una sola voz, gritemos que no hay nada que curar en nosotras. Erika, hermana, ¿por qué es importante hacerlo personal político en este tema? Bueno, muchas gracias por la invitación. En lo personal, me cuesta mucho trabajo estar aquí, ¿no? Realmente creo que es difícil ponerse aquí y decir soy sobreviviente COSIG, ¿no? Incluso hay veces en las que tenía que contar lo que me había sucedido, pero precisamente mis hermanas de YAG me dijeron, no es necesario, ¿no?
no es necesario tener que victimizarnos. Al contrario, ¿no? Somos sobrevivientes, al contrario, somos resilientes, al contrario, estamos aquí empoderadas, exigiendo nuestros derechos. Claro que fue un camino largo, en mi caso me llevó cerca de 14 familia, para yo poder estar aquí y exigir mis derechos. Algo que ya una vez que estudias, ya una vez que puedes estar del lado del privilegio, dices, ¿por qué tengo yo que venir a decirle al Estado lo que tiene que hacer? Si se supone que son personas que están preparadas, si se supone que son personas que les pagan para eso, si se supone que hay toda una estructura como una institución que es el Senado de la República, que les dice y les informa qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué tengo que venir yo y exponerme y exponer mi individualidad y mi intimidad porque no hacen su trabajo? Tienen que hacer su trabajo. Lo único y por lo que yo estoy aquí y me pongo aquí y hablo de mi intimidad es porque yo ya no quiero que nadie más pase por lo que yo viví. Es porque hay niñas, niños, niñas, adolescentes que siguen viviendo estas torturas. Ellos no tienen las herramientas que yo tengo, ellos no tienen la libertad económica que yo tengo, ellos no tienen la preparación que yo tengo y la tengo gracias a feministas y gracias a mi familia, ¿sí? Entonces, estoy aquí y me pongo aquí y cuando yo me siento obviamente también fuerte y hay veces que de plano no podemos, pero tenemos familia activista que nos apoya. Pero estoy aquí precisamente porque hay muchas, miles de personas que no pueden todavía hablar, defenderse. Así como yo estaba en mis 21, yo no sabía que el ECOSIC era algo que estaba mal. Yo creía que estaba bien, yo creía que en realidad esos líderes religiosos estaban salvando mi alma. Yo creía, lloraba y oraba todas las noches porque esas terapias funcionaran. Yo no sabía que estaba mal. Y hasta el día de hoy, el Estado, eso sucedió en el 2002, 20 años después, el Estado sigue solapando esas torturas. Porque hasta el día de hoy en México nadie, ninguna autoridad a nivel federal, ha dicho, en este caso como una legislación, han dicho que eso está mal. Y como dicen, cuando estás del lado de las injusticias, estás del lado del opresor. Y eso es algo que ya no podemos permitir. El Estado ya no puede ser el opresor. El Estado ya no puede estar solapando estas injusticias, estas violencias, estas torturas. Yo no vengo aquí, sí soy una persona orgullosamente lesbiana, una mujer orgullosamente lesbiana, pero yo no estoy aquí en mi calidad de lesbiana. Únicamente, ¿no? Estoy aquí como un ser humano que exige sus derechos y punto. Estoy exigiendo mi derecho humano de la libertad, del libre desarrollo de mi personalidad, que después me tuve que enterar y preparar y dedicar horas después del trabajo para prepararme para poder venir y explicarles a los senadores y las senadoras su trabajo. Por si no han tomado un taller de derechos humanos, tuve que venir y explicarles. Y tenemos que venir los activistas y educarlos y educarles, y está bien porque también eso se vale, ¿no? Educarnos mutuamente. Pero 3 años, 3 años para entender algo que ya está a nivel mundial, y ya lo dijo también el enviado, ¿no?, de Inglaterra. A nivel mundial esto ya es algo que se debe de prohibir. Y México no podemos quedarnos atrás. No, porque las terapias de conversión, estas torturas están matando a miles de personas en México. Y no nada más a raíz de la terapia. Los suicidios, ¿sí? La homofobia, la transfobia, y la acabamos de ver ahí en el Pleno. Ya no podemos permitir eso. Y tenemos que unirnos y tenemos que actuar y tenemos que empezar a presionar para que el Estado garantice los derechos humanos, ¿sí? Yo ya pasé por muchas cosas, muchas,
que no tenía por qué haber pasado. Yo no tenía que haber pasado por todo eso. Pero así fue. Porque no había nadie, no había un Estado, no había una persona educada, consciente ahí que lo detuviera. Pero ahora sí lo hay. Y aquí estoy, y aquí estamos, y lo vamos a detener. Así como Erika, también a mí me pasó. Yo soy de Campeche, amable audiencia que nos acompañan de otras partes del mundo, que no sepan en dónde está ese estado de la República, está hasta el sur. Erika nos visita desde el norte. Ya vemos miles de jóvenes en México y en todo el mundo que seguimos viviendo de estas dantescas prácticas. Alcen la mano quien esté aquí en la amable audiencia, y no es por balconearles, y también pensemos esto, quienes estemos en casita sintonizando este programa, esta programación, ¿quién nació antes de 1990? Muy bien, muchas gracias. Mucho se ha dicho, sobre todo al inicio, hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, que ya ha dicho que no hay nada que curar, que la homosexualidad y que la transexualidad no son una enfermedad. Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando lo hicieron. Eso quiere decir que quienes nacieron antes de esta fecha, que quienes inclusive estudiaron medicina, psicología, psiquiatría, muchas de las familias de nuestros jóvenes realmente crecieron pensando que la homosexualidad, que la transexualidad, que ser LGBT era una enfermedad. Por ello es que en gran parte aún sigue existiendo este terrible fenómeno que, como muy bien Erika decía, son tortura. Pero ¿quién mejor para explicarnos por qué son tortura y sobre los hallazgos que han encontrado en la materia que tú, Rona? Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Realmente es un gran honor para mí poder representar al IRCT en este evento y compartir este panel con ustedes, unos de los activistas y actores más inspiradores en este movimiento en México. Así que para explicar un poco sobre nuestro rol en el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, nosotros contamos con 160 centros de rehabilitación en 75 países alrededor del mundo, y además contamos con un grupo independiente de expertos forenses que son líderes mundiales en la documentación y la investigación de la tortura. Y en 2020 elaboramos una declaración experta tratando exactamente el tema de las terapias de conversión, en la que, utilizando nuestros conocimientos forenses sacados de la medicina y la psiquiatría, que estas terapias en realidad no son terapias, pero además se califican como una forma de tortura o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, creo que lo que yo voy a hacer hoy sería presentar un poco desde nuestra perspectiva como una organización independiente y global de la salud, y resaltar unos de nuestros hallazgos de esta declaración experta que realizamos. Así que la primera tiene que ver, por supuesto, con nuestra calificación de estas prácticas como torturas. Así que después de haber documentado en mucho detalle la severidad intensa de estas prácticas a nivel psicológico y también médico, nos quedaba muy claro que se tenían que calificar como torturas o otros tratos crueles o inhumanos o degradantes.
son prácticas que son inherentemente discriminatorias, humillantes y degradantes, que pueden causar un nivel de sufrimiento muy extremo en las personas de todas las edades, que pueden durar durante el resto de sus vidas, esencialmente. Pueden llevar al estrés postraumático, a intentos de suicidio y toda una variedad de síntomas psicológicas que pueden durar durante toda la vida, y para los menores de edad en particular, quienes son particularmente vulnerables, puede conducir al abandono escolar, a la drogadicción, a la autodestrucción, así que tienen un impacto realmente severo sobre toda la trayectoria del resto de sus vidas. Pero, ¿qué significa entonces esa calificación como tortura para el Estado? Pues la prohibición internacional sobre la tortura es una prohibición absoluta que no permite excepciones. Así que todas esas afirmaciones de que una prohibición amplia sobre las terapias de conversión vulneraría los derechos a la religión, los derechos parentales o el derecho de la víctima misma a la libre determinación para identificarse en la manera en la que quiere, tienen que ser rechazadas. Y esta calificación también tiene como resultado 3 obligaciones clave para el Estado, que tienen que prevenir todo acto de tortura, es decir, en este caso de terapias de conversión, independientemente de si estén cometidos en entornos públicos o privados, sancionar todos los actores estatales responsables por estos actos y también prevenir la impunidad tras dar reparaciones y indemnizaciones a todas las víctimas de estas prácticas. Pero segundamente tenemos que también hablar de la validez, la cuestión de la validez médica y científica de estas prácticas y también las responsabilidades del personal sanitario que las practica. Porque tras múltiples estudios hemos podido observar que las terapias de conversión carecen absolutamente de validez científica y médica, y los personales sanitarios que las practican violan los estándares más básicos de su profesión y de la ética. Como ya muchos han comentado, hace décadas desde que comprobamos que las orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas no son un trastorno, así que, por lo tanto, estas intervenciones violan el principio, lengua gringa en este momento, violan el principio ético de no hacer daño, porque estas terapias no ofrecen ningunos beneficios médicos. Además, no existen ninguna pruebas de ningún nivel de efectividad de que estas terapias puedan afectar cualquier cambio en la orientación sexual o diversidad o identidad de género de las personas. Así que, en efecto, representan una forma de engaño, y las personas no pueden dar cualquier forma de consentimiento informado a tales prácticas. Pero esos han sido 2 aspectos técnicos de nuestros hallazgos, de nuestra investigación sobre las terapias de conversión. Pero como tercer aspecto, me parece muy importante resaltar el hecho de que ahora que estamos ante una prohibición potencial sobre esas prácticas, también es muy importante ya empezar inmediatamente a tomar pasos para guiar la implementación de esa prohibición aún antes de que se apruebe la ley. Así que a través de todo de nuestro trabajo en todas las regiones del mundo, hemos podido observar que, si bien una prohibición legislativa representa un gran paso adelante, en sí no es suficiente para asegurar que logremos conseguir el fin de estas prácticas. Así que, hablando de nuestra perspectiva del IRCT, podría sugerir que, por ejemplo, ya comencemos a buscar formas
de acercarnos a los actores, todos los actores, las instituciones que han sido responsables por practicar estas terapias de conversión para, por ejemplo, abrir diálogos de discusión entre las comunidades religiosas para compartir las buenas prácticas de las que sí han podido aprender a aceptar las personas LGBT. Además, deberíamos coordinar con las asociaciones médicas y psiquiátricas nuevos materiales y reglas para que entiendan bien sus responsabilidades relativas a las terapias de conversión. Y es decir, que tienen que negarse a aplicar estas prácticas, pero también a denunciar a sus colegas que las practiquen o las ofrezcan o las publiciten, ¿no? Y también ya será el momento de tomar medidas para empezar a crear fuertes mecanismos de reclamación para las víctimas que necesitan denunciar estas vulneraciones que han vivido. Así que, pero quisiera felicitarles por su gran trabajo en que han hecho en conjunto para poner este tema en la agenda política en México. Es que México también lleva mucha fuerza por toda Latinoamérica, pero no solamente porque en este caso también nos está inspirando en otros países en los cuales no hemos llegado todavía ni a esta etapa. Así que quisiera realmente incitarles a reflexionar bien sobre cómo podemos llegar a crear iniciativas para asegurarnos de que esta prohibición sea implementada de manera más efectiva, porque eso también podría tener un impacto muy ventajoso para las otras personas LGBTs, incluso jóvenes en muchas otras partes del mundo que también están sufriendo estas prácticas y que no han llegado ni a esta etapa en México. Muchísimas gracias. Qué importante información nos acaba de brindar Rona. Muchas gracias, Rona. Lo que acaba de decir es algo que también hemos visualizado en la organización desde ya. Las legislaciones solamente representan el banderazo de salida y solamente una estrategia más de muchas, como esta estrategia, por ejemplo, para erradicar el fenómeno en el país y en la región y en todo el mundo. Ahora, hablando de estrategias, ¿cómo hacemos que esa información llegue a todas partes del mundo? Y déjenme decirles allá en casita, quizás no sepan, pero otra de las estrategias activistas son la sensibilización por medio de campañas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que esta información llegue en el mundo? Andrés Forero, muchas gracias por estar acá y cuéntanos cómo ha sido y cuál es el trabajo de All Out para, poner el tema en el mundo de las terapias de conversión por medio de las campañas tan increíbles y masivas que han hecho con mucho éxito. Gracias, Pau. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que están acá. Es verdaderamente increíble que esto esté pasando en este momento y que nos estemos reuniendo en pro de las personas LGBT más de América Latina, justamente porque las mal llamadas terapias de conversión sigue siendo un tema del cual tenemos que hablar muchísimo más de lo que hoy se está hablando. Es loquísimo, ¿no? O sea, lo que estabas diciendo ahorita, Rona, son unas cifras tan desgarradoras, lo que nos ha dicho la ONU, lo que organizaciones como ILGA ya han mencionado, lo que absolutamente todas las personas sabemos, que las mal llamadas terapias de conversión son una forma de tortura y que han cobrado vidas, que han cobrado salud mental y física de millones de personas LGBT. Es loquísimo saber que aún tengamos que seguir convenciendo a las personas de que esto es una forma de tortura. Y bueno, les voy a contar un poco de por qué es que yo estoy acá sentado conversando de este tema, ¿no? Todo comenzó hace algunos meses cuando estábamos justamente hablando en el equipo de All Out. Hago un paréntesis, All Out es una organización internacional que se dedica a utilizar el activismo digital para hacer movilización por los derechos LGBT+, y lo hacemos justamente mediante campañas. Y estaba yo hablando con un par de personas que me decían, Andrés, pero las terapias de conversión siguen existiendo en Colombia.
soy una persona de Colombia, por si acaso. Y yo le decía, pues yo creo que sí, estaba seguro que sí, pero fui a buscar en Google y no teníamos ningún tipo de información respecto a si había o no terapias de conversión en nuestro país. Ahí fue cuando me topé con el hermoso trabajo de YAG México y vi todo lo que se había adelantado en la Ciudad de México en pro de las terapias de conversión y dije, bueno, vamos a ver qué está pasando en Colombia, vamos a ver si es tan cierto que acá no hay terapias de conversión. Y lanzamos, bueno, nos aliamos con la revista Volcánicas, que es un medio independiente feminista, recomendado para todas las personas que lo sigan, justamente para hacer un reportaje investigativo periodístico sobre el estado de las mal llamadas terapias de conversión en Colombia. Y los resultados fueron tan desgarradores como... no, ¿cómo es? O sea, fueron tan desgarradores como para mí en el fondo no sorprendentes porque yo decía, por supuesto que esto está pasando. Encontramos a miles, encontramos 10 testimonios de personas que representan miles de voces de personas LGBT en Colombia que habían pasado por abusos sexuales, por electrochoques, por exorcismos, por meses de manipulación emocional a manos de organizaciones que están detrás de una cortina de humo, que están siendo protegidas, sobre todo por organizaciones antiderechos que están siendo apoyadas por partidos conservadores en nuestros países en América Latina. Entonces, fue una realidad completamente desgarradora y yo dije, wow, bueno, ¿con esto qué vamos a hacer? Y algo que hacemos siempre en All Out es entender cómo le podemos dar una plataforma para que miles de personas se unan a nuestra causa y se den cuenta sobre todo de que, uno, existen las mal llamadas terapias de conversión y que dos, las miles de personas a las cuales le estamos llegando para que estas personas sepan que también pueden hacer algo, que también pueden ser parte de la solución. Lanzamos una campaña que recaudó más de 48,000 firmas que eventualmente fueron entregadas al congresista Mauricio Toro en la ciudad de Bogotá para presionar por la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión en nuestro país. Y por esa época, después de ver todo lo que habíamos empezado a hablar, fue cuando recibí un mensaje de la coalición LGBTIQ+, de Sonora, de la queridísima Erika que está acá, y por favor les pido un nuevo aplauso para Erika. Porque Erika y la equipa me escribieron y me dijeron, Andrés, queremos hacer algo en México similar a lo que ya ustedes adelantaron en Colombia, y lanzamos otra petición en México que recaudó casi 20,000 firmas que fueron entregadas a Olga Sánchez Cordero en noviembre del año pasado para presionar por el avance de la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión a nivel nacional en México. Entonces, creo que la gran conclusión de esto justamente es que tenemos que seguir contándole a las personas que están por fuera de este núcleo activista lo que es verdaderamente obvio, y es que las terapias de conversión tienen que prohibirse, porque me atrevería a decir que casi todas las personas LGBT más hemos pasado de alguna forma por un intento de conversión, y por supuesto hay muchísimas víctimas que también necesitan ser reconocidas. Algo muy importante que también nos dimos cuenta con este reportaje que realizamos con la revista Volcánicas es que hay muchas personas que ni siquiera saben que han sido víctimas de terapias de conversión, que muy dolorosamente miran atrás en el tiempo y dicen, wow, esto me pasó a mí y esto es una forma de tortura y no puedo creer que mi depresión, mi ansiedad, los intentos de suicidio de estas personas sean producto de, perdón por utilizar esta palabra, pero de la estupidez y de la negligencia de estas organizaciones que siguen amarradas a un sistema cis heteropatriarcal que nos ha enseñado que las personas LGBT más necesitamos ser curadas. Entonces, en All Out, después de ver los esfuerzos tan impresionantes que se dieron en Colombia y en México, decidimos expandir esta conversación a más países y recientemente hemos empezado a trabajar con organizaciones en Ecuador y con organizaciones en Guatemala. Aldo, bueno, no veo a Aldo Ávila ni a Gaby de Gente Positiva, pero justamente con estas personas hemos trabajado en esto porque América Latina es una región tan retadora que necesita de tanta comunicación porque nos atraviesan tantas batallas al mismo tiempo. Porque no solamente es la batalla por los derechos LGBT, pero también es la batalla por las personas racializadas, es la batalla por los derechos de las mujeres, es la batalla también por las prácticas coloniales que nos siguen oprimiendo y de nuestras comunidades indígenas a lo largo del continente. Entonces, la invitación acá para todos
pues para todas las personas que están escuchando, es que sigamos hablando de este tema, que firmemos estas peticiones, que consumamos estos contenidos para que cada vez más entendamos que estas prácticas deben ser detenidas. Justo ayer estábamos hablando con Ale y con Pau de cómo debería verse esto utópicamente, ¿no? O sea, cómo debería verse un mundo en el que estas prácticas de verdad no existen. Y pienso que el camino para llegar hasta allá, por supuesto, sí tiene un componente importante de legislación, sí tiene un componente importante de que haya esfuerzos por parte del gobierno, pero por otro lado, como en todo, hay también una necesidad de que la sociedad de verdad cambie esta mentalidad. Entonces ahí es donde el trabajo que hacemos desde All Out empieza a tomar relevancia, porque le estamos diciendo a las personas activamente por qué estas terapias deben ser detenidas. Y espero de verdad podamos seguir contando más testimonios, honrando más historias. El año pasado nos salíamos con la plataforma Playground, que es una de las plataformas más importantes de América Latina, para contar un testimonio de las mal llamadas terapias de conversión y desenmascarar este tema en Colombia. Porque bueno, puede que mientras yo esté orándoles acá a ustedes, hayan miles de personas que están pasando por estas prácticas y esas personas necesitan que nosotros estemos ahí. Y nada más me gustaría cerrar diciéndoles que tenemos que hablar, sí, de las implicaciones tan profundamente destructivas que estas prácticas tienen, pero también es muy importante que afirmemos a nuestras hermosas personas LGBT+, que les recordemos que las diversidades son hermosas, que somos personas hermosas y que en este arco iris de verdad existimos de maneras completamente distintas que pueden convivir en conjunto. En Ecuador el año pasado se lanzó el primer centro afirmativo liderado por la Asociación Silueta X, que está dedicado 100% a afirmar a personas trans que han sido víctimas de las mal llamadas terapias de conversión de estos ECOSIEC. Entonces, justamente pues ya para cerrar esta pregunta que me hicieron, es importante que sigamos hablando de esto y es importante que le sigamos contando al mundo que estos esfuerzos tienen que detenerse. Y esto tiene que salir de acá. Esto no se puede quedar en nuestras burbujas, no se puede quedar solamente en las personas que se dedican a hacer legislación, sino que absolutamente todas las personas tienen que saberlo. Y tenemos que encontrar formas de llevar esta comunicación a las personas que sea fácil de entender, porque al parecer decir que 1 de 4 personas LGBT ha sido víctima de terapias de conversión no es suficiente. Decir que los intentos de suicidio suben a raíz de las mal llamadas terapias de conversión, no entiendo por qué no ha sido suficiente. Bueno, tenemos que hacer un megáfono aún más fuerte. Entonces, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, y muchas felicidades también a All Out por todo el trabajo que hacen apoyando a las organizaciones civiles y a las colectivas de todo el mundo. Y pues bueno, en efecto, es vital que esta información llegue a todos los espacios para que podamos combatir la desinformación, para que podamos combatir el odio. Y también es muy importante saber en qué lugar estamos paradas referente a nuestros gobiernos. En ese sentido, senadora, ¿cuál es el papel del Estado en torno a este fenómeno? Pues mira, yo voy a hablar de la partecita del Estado a la que pertenezco y que hemos estado trabajando junto con ustedes en pues ya casi 3 años, con Erika, por supuesto, a través de su corto tan importante, que también está, creo que, moviendo conciencias y moviendo voluntades en todo el país, que es el Congreso, ¿no? Digamos, esa parte del Estado hay que legislar, y una vez que legislemos, pues efectivamente poder ver que esto sea una realidad y que realmente no haya impunidad, digamos, a la hora de prohibir. Como se ha dicho y algunos de ustedes saben, y para nuestros invitadas de América Latina, hace 3 años 3 senadoras, una de ellas Citlali Hernández, que es hoy la secretaria general del partido mayoritario en nuestro país y en el Senado parte de la coalición mayoritaria, Alejandra Lagunes, también del Partido Verde, también parte de esta coalición mayoritaria, y bueno, pues una servidora de un partido, de una fracción minoritaria, Movimiento Ciudadano. Las 3 presentamos, por supuesto, acompañadas por las organizaciones de sociedad civil, sobre todo por JAC, presentamos
esta iniciativa para prohibir los ecosig. Se dio una discusión, como yo decía, importante en el Senado, y yo sé que poner la vida de uno, ¿no?, digamos, en vitrina, exponer la vida de uno para que se entienda de qué dolor humano estamos hablando cuando hablamos de la necesidad de una legislación. De verdad, Erika, yo agradezco muchísimo lo que nos has enseñado, lo que le dijiste a los senadoras y senadores a partir de tu experiencia, por supuesto, las experiencias en YAC, hablando con todos los senadores, senadoras, a partir de esta experiencia de vida, de este dolor de vida, ¿no?, que pudieran abrir, ¿no?, su cabeza, sus convicciones para sacar adelante esta legislación. Como yo les decía, salió adelante en las comisiones este dictamen y está hace más de 2 años en manos de la mesa directiva. Y no es que la mesa directiva decida qué votamos o no cada día de las sesiones del Senado. En realidad tiene que ser, digamos, en general el orden del día, pues es parte del órgano máximo de decisión del Senado, donde están representados todos los partidos políticos. Y bueno, no ha sido una prioridad. Ahí hay una deuda muy grande, no ha sido una prioridad poder sacar adelante esta legislación. Y bueno, pues hemos hecho en diferentes momentos, se ha empujado, creo que esa es nuestra responsabilidad, legislar, por eso le decía a la diputada que después va a su Cámara para que esto finalmente pueda ser publicado ya como una legislación. En general, en el Senado por lo menos, y puedo dar cuenta y apuntarme en esto, estamos en deuda con muchas de las legislaciones que tienen que ver con derechos y libertades. ¿No? Desde que llegué aquí, 2, 3 compañeros me preguntaron qué pasa con el derecho a la seguridad social para las parejas y para del mismo sexo. Fue la primera legislación, casi les puedo decir que la segunda semana que empezamos en el Senado hace 3 años y medio, votamos esta reforma. Cambiamos la ley del ISSSTE y la ley que son nuestras leyes de seguridad social y la del Seguro Social para legislar sobre la seguridad, sobre este derecho a la seguridad social. Fue, vino y ya no sabemos dónde está. No hemos terminado ese proceso. La Corte acaba de decidir que las mujeres y las personas gestantes tenemos derecho a decidir, incluso la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas y tal. Ya presentamos una iniciativa, senadoras de todas las bancadas parlamentarias, y bueno, pues es algo, ¿no?, que no se discute. Cannabis, ¿no?, la legalización de la marihuana. Estamos más o menos como en Colombia, que también es un derecho, ¿no?, ya sentenciado por la Corte de que es parte del libre desarrollo de la personalidad, y no logramos que salga finalmente este derecho. Por eso digo que estamos en deuda, ¿no?, con estos derechos, con estas libertades que como Estado tenemos que garantizar en la legislación. Uno de los argumentos de sectores de senadores es: ¿y por qué les vamos a prohibir a personas adultas que vayan a buscar una terapia? Si quieren una terapia porque no les gusta ser homosexuales o ser lesbianas o tener una identidad de género tal, ¿por qué les vas a prohibir que vayan a buscarlas? Entonces, les hemos dicho muchas veces, no les prohibimos a las personas que busquen lo que quieran. Lo que estamos prohibiendo es que el profesional que le ofrezca el líder de un culto religioso, que diga: sí, yo te puedo curar, ven conmigo y te voy a dar estos electroshocks y con esto ya terminas, esa persona es la que la que estamos castigando. Porque dicen, bueno, muy bien, avancemos en niñas y niños y adolescentes, pero no en personas adultas. ¿No? En personas adultas no, porque ellos no se están enfrentando a esta situación. Y me parece, obviamente que tenemos la respuesta, como yo les decía, no castigamos a quien busca
castigamos a quien ofrece porque no hay nada que curar, simplemente, y todo lo que ustedes han ahora dicho. Pero también me parece importante el tema de, digamos, verlo desde la perspectiva de los tratados y los acuerdos internacionales sobre la tortura. Esta es una tortura, como decía, no hay mediaciones. No es si vas, si vienes, si puedes o no, o sea, no hay mediaciones. Tenemos que castigar estas conductas porque son efectivamente torturas y nuestro país está, digamos, ligado a estos compromisos y a estos acuerdos. Entonces, pues ahí estamos. Me parece que esta, digamos, esta iniciativa, yo a veces pienso como que hemos dado, digamos, una oportunidad para que esto pueda, este acuerdo pueda concretarse, pero me parece que efectivamente hay que hacer difusión y hay que hacer activismo, más activismo, ¿no? Quizás adoptar a un senador, a una senadora, ¿no? Y darle marcaje personal, darle información, decirle que estamos esperando, digamos, que esto me parecería tremendo, de verdad, que nos faltan 2 años, no es mucho tiempo, que nos vayamos y dejemos esta ya, digamos, casi al paso de poderse legislar, que lo dejemos en la mesa, ¿no? Me parece que, pues yo decía, yo espero que este encuentro, yo espero que este lanzamiento nos dé la fuerza, ¿no? Nos dé la conexión con activistas y con procesos en otros países de nuestra región. Aquí está Gloria Cariaga, tiene todo un estudio sobre cómo van avanzando los grupos antiderechos, cómo se relacionan con los grupos políticos, con los poderes fácticos, y bueno, pues finalmente, digamos, ellos en este momento pues van ganando en el terreno cuando estamos hablando de compromisos éticos internacionales que no tendrían mayor discusión, sobre todo en un país como México, donde vivimos en un gran pacto desde hace muchísimos años, más de 100 años, que es el Pacto sobre el Estado Laico, ¿no? Entonces, digamos, desde la perspectiva del Estado laico, tenemos que lograr esta legislación para que efectivamente, así como se ha planteado ahora, bueno, después le demos seguimiento, porque ustedes saben, el Congreso no solamente hace leyes, sino también pide cuentas, ¿no? O sea, también se le tienen que rendir cuentas al Congreso de cómo estás aplicando las reglas del juego, las reglas de convivencia que finalmente el Congreso decide a través de sus legislaciones. Entonces, pues eso es lo que tengo que decirles, ¿no? Que hay que seguir adelante y que de veras esperemos que esto nos dé una mayor fuerza, porque realmente creo que no merecemos eso, en el sentido de tenemos toda digamos, el razonamiento ético, vivimos en una sociedad democrática, la democracia es inclusión, la democracia es piso parejo, la democracia es reconocimiento de derechos y nadie tiene que estar fuera de esto, y también por el cumplimiento de ese gran compromiso de justicia internacional que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que rendir cuentas como país al 2030, que hemos avanzado en la consecución de estos derechos para lograr una sociedad justa, igualitaria y una sociedad, digamos, sostenible, y por supuesto una sociedad que vive en paz porque respeta los derechos de todos, de todas, de todas nosotras. Gracias. Muchas gracias, senadora Patricia. De verdad, tu acompañamiento ha sido clave y vital para nosotros como sociedad civil organizada. Déjeme decirte que estas legislaciones representan una reparación integral del daño que algún día se nos hizo. Y que Patricia Mercado, Alejandra Lagundes y Citlali Hernández, 3 mujeres inspiradoras y poderosas feministas, abanderen esta causa es vital, porque ECOSIG
es violencia de género, porque COSIG es una antesala a los crímenes de odio, al suicidio. Hacer que la calle sea el refugio del hogar para muchas y muchas juventudes. Y pues bueno, en ese sentido también me gustaría darle la bienvenida y un aplauso a la diputada Salma Luevano Luna, quien ha hecho y abanderado la Defensoría de los Derechos Humanos para que ninguna persona sea discriminada desde el Congreso. Gracias, diputada. Ya vamos acercándonos al cierre de este panel que hemos escuchado desde las diferentes voces que nos acompañan, la importancia de visibilizar este tema, la importancia de legislar, la importancia también, por supuesto, de generar políticas públicas, porque como bien hemos mencionado, las legislaciones tan solo son una estrategia más. En ese sentido, es muy importante también mencionar que el 24 de julio del 2020 en la Ciudad de México, gracias a la labor legislativa del diputado Temístocles Villanueva, se lograron prohibir estas prácticas dantescas en la Ciudad de México. A partir de que esta legislación avanzó, vimos un efecto similar que empezaron a suceder en diversos estados. Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, ya llevamos 7. Sin embargo, senadora, le decimos una vez más que esta legislación que está en el Senado es vital, porque nos va a permitir acortar una década a la lucha. Como bien decía Erika al inicio de este panel, nosotras no elegimos estar aquí. No es algo que yo realmente deseara, pero es algo que lo realizo porque transformé la pregunta de ¿por qué a mí? A ¿para qué a mí? Y quiero aprovechar este espacio también para hacer un exhorto a todas las autoridades que están aquí para que podamos empujar este tema que es vital, este y todos los demás, porque además también nos hacen falta el reconocimiento de nuestras infancias trans, que es un tema vital que ya no puede seguir esperando en la agenda. Hemos visto crecer con gran preocupación, por supuesto, los discursos de odio. Por ello, este tipo de ejercicios son fundamentales. Felicitamos a Global Equality Caucus por la iniciativa, por tocarnos la puerta en América Latina. Sigamos generando sinergias, sigamos generando equipo. Todas, todos y todes quienes estamos aquí podemos combatir el odio con información y con amor desde cada una de nuestras trincheras. Vamos ahora sí, ya lo tenemos listo. El video de Víctor Madrigal, el experto independiente de las Naciones Unidas, quien, por supuesto, nos tuvo que mandar un mensaje. Por favor, adelante. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Excelencias, colegas, personas amigas todas. Para mí es un gran privilegio compartir con ustedes algunas palabras en el contexto de esta importantísima reunión y saludar su objetivo de contribuir a la erradicación de la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual o la identidad de género. Saludo también la contribución al llamado global para erradicar prácticas de conversión, también conocidas en algunas latitudes como esfuerzos de conversión, y en una acepción popular que disfraza su contenido profundamente dañino al objetivo de la curación, la denominación terapias de conversión. Todas estas expresiones o conceptos se utilizan de manera genérica para referirse a intervenciones que se basan en la creencia de que la orientación sexual y o la identidad de género, incluida la expresión de género, de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans o de otro modo género diversas, puede y debe cambiarse o reprimirse cuando no se ajustan a lo que otros actores consideran en determinado momento y en determinada situación como una norma deseable.
En función del contexto, el término se utiliza para designar multitud de prácticas y métodos, algunos de los cuales se realizan de manera clandestina y por lo tanto están poco documentados. Durante mis visitas a diferentes países y mis actividades de diálogo, he escuchado reiteradamente testimonios de personas que han sido sometidas a estas horrendas prácticas. Testimonios que han relatado exorcismos practicados por iglesias o curanderos o violaciones gravísimas perpetradas contra mujeres lesbianas, víctimas de violación detestablemente calificada como correctiva, organizada por sus familias, sus comunidades, dirigentes de organizaciones confesionales o curanderos. Durante mi trabajo me he sentido especialmente impresionado por la resiliencia de las personas con las que me he reunido y que me han hecho el honor de compartir conmigo sus testimonios. También por el grado en que sus vidas han quedado marcadas por estas prácticas. Los intentos de patologizar y borrar la identidad de las personas, negar su existencia misma y provocar fenómenos de autoodio tienen consecuencias profundas en su integridad y bienestar físico y psicológico. Varios estudios globales recientes han documentado los profundos daños que estas intervenciones causan. Por ejemplo, en una encuesta en la que participaron 8,000 personas de 100 países, un abrumador 98% de quienes afirmaron haber sido sometidas a dichas prácticas sostuvieron que habían sufrido graves daños. La especificidad de estos incluía un 4.5% de las víctimas declarando haber tenido pensamientos suicidas, daños físicos irreparables en un 1.8% de los casos, tentativas de suicidio en 2.9% de los casos, depresión en 5.9%, ansiedad en 6.3%, autoodio en 4.1% y pérdida de fe en similares proporciones. Toda esta base me permitió elaborar en mi informe del año 2019 sobre esta materia un análisis basado en el derecho internacional de los derechos humanos, a través del cual llegué a la conclusión de que estas prácticas en sí mismas constituyen instancias de trato cruel, inhumano y degradante, y que deben ser investigadas como altamente sospechosas de crear instancias de tortura. Y es sobre la base de estas conclusiones que emití mi llamado global para la definitiva erradicación de estas prácticas para el año 2030. Agradezco profundamente la fijación de un objetivo en este sentido por parte del grupo que compartimos el día de hoy, y aprovecho para reiterarles la disposición del mandato del experto independiente para contribuir con su admirable trabajo en el futuro. Muchas gracias y muchos éxitos en su trabajo. Todas las personas que nos acompañaron en esta sesión
Muchas gracias a todas las panelistas. Por favor, senadora, adelante. Unas últimas palabras de la senadora Patricia Mercado. ¿Podría ser como un resolutivo de este lanzamiento, de este capítulo, un llamado al Senado de la República, de un agradecimiento de que aquí se dio la apertura y un llamado a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que legisle lo que ya tenemos de terapias de conversión? ¿Sí se puede? Muchas gracias, senadora. Porque no hay nada que curar. Papis, mamis que nos puedan estar sintonizando, sus hijas, sus hijos, sus hijes, son bellos y perfectos tal y como son. Si alguna juventud nos está escuchando también y está pasando por esto, por favor no duden en acercarse a YAG México. No tienen que pasar por esto solas. Muchas gracias a Global Equality Caucus por este espacio. Cedo la palabra al diputado Temístocles Villanueva. Muy importante el llamado que hace la senadora Patricia Mercado a todas las personas integrantes de la Junta de Coordinación Política para que ya este tema se pueda discutir en el Pleno del Senado y pronto veamos su aprobación. Bueno, me corresponde leer el pacto que van a suscribir diversas personas legisladoras que se encuentran ahora mismo con nosotros. Pacto Regional de Personas Legisladoras de México y Centroamérica para la prohibición de los ECOSIG o terapias de conversión. Reconociendo que los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, ECOSIG, también mal llamados terapias de conversión, carecen de sustento científico y parten de prejuicios contrarios a la dignidad humana de todas las personas, que la práctica de los ECOSIG ha sido ampliamente difundida e institucionalizadas en nuestra región al margen de la ley, lo que representa una amenaza para todas las personas LGBTTI y en especial de las personas más jóvenes de nuestra población, advirtiendo que los ECOSIG o terapias de conversión pueden involucrar prácticas discriminatorias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, crímenes sexuales como las violaciones correctivas, actos de tortura y privación de la libertad, violencia física, mental o psicoemocional, violencia de género y una serie de prácticas en detrimento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad individual, la seguridad y la dignidad de las personas funcionarias públicas electas de los niveles nacional, local y municipal que firmamos el presente pacto, asumimos los compromisos de, número 1, impulsar legislaciones integrales que prohíban expresamente los ECOSIG, mal llamadas terapias de conversión en nuestros países, estados, ciudades o municipios, que prevengan su práctica y aseguren su eliminación de los servicios de salud y atención psicológica públicos y privados. Número 2, impulsar espacios de reflexión y cooperación política y legislativa en los niveles nacional, regional e internacional enfocados a la prohibición de los ECOSIG, mal llamadas terapias de conversión en nuestros países y en toda América Latina. Número 3, impulsar espacios de formación y sensibilización enfocados a familiares, personal de salud, personal docente y funcionariado público sobre temas de diversidad sexual y de género para prevenir la difusión, contratación o sometimiento de una persona LGBTI+ a cualquier tipo de ECOSIG. Ahora daré lectura de los nombres de las personas que pasarán a firmar este pacto. En primer lugar, el diputado Aldo Dávila de Guatemala. Por acá, diputado Dávila, por favor. El diputado Aldo Dávila realiza una valiente labor en su país. Nuestra querida diputada federal por México, Salma Luébano. El diputado por Costa Rica, Enrique Sánchez. La diputada federal del Estado de Puebla, Odette Almazán. El diputado de El Salvador, Johnny Wright Sol.
Una compañera que ha impulsado una extraordinaria agenda en el estado de Oaxaca, Magali López. El diputado local del estado de Aguascalientes, Juan Carlos Regalado Ugarte. La regidora de Monterrey, Lucía Verdín, La Güera Limón. El regidor de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva. Y por supuesto, nuestra anfitriona, la senadora Patricia Mercado. Quisiera finalmente reconocer el esfuerzo que una organización, YAG México, ha realizado en nuestro país para impulsar esta agenda, la tipificación de las terapias de conversión. Les pido un aplauso, por favor, para YAG. Y cedo el uso de la palabra a mi compañero Eric Iván Ortiz de El Salvador, quien, por cierto, quiero decirles que me ha invitado a formar parte de esta organización. Adelante, Eric. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Primero, para mí es importante agradecer al Senado de la República por abrir esta que es su casa y quizás la más hermosa de sus casas para hablar de los temas LGBTI. Quiero agradecer también al Congreso de la Ciudad de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto a las organizaciones partners de este evento que lo han hecho posible, el Victory Institute, All Out, YAG, pero sobre todo quiero agradecer al equipo del diputado Temístocles Villanueva por el excelente y arduo trabajo en la organización de este evento. Quiero aprovechar además decirles que la invitación a formar parte de este pacto regional contra las mal llamadas terapias de conversión no es en exclusiva solo para parlamentarios y parlamentarias. Ustedes tienen en sus manos un documento que tiene unos códigos QR que les pueden redireccionar a ustedes a la firma para luchar contra las mal llamadas terapias de conversión. Quiero además retomar las palabras de nuestro presidente, Lord Nick Herbert, para invitarles a unirse al Global Equality Caucus si son funcionarios electos de cualquier nivel de gobierno. Es para nosotros muy importante seguir construyendo en alianza, seguir construyendo entre nosotros, nosotras y nosotres. Quiero además invitarles al cierre de cortesía de este evento, que también es cortesía del Senado. Esto va a estar al final del evento, ustedes pueden pasar por un pequeño brindis que tenemos en el Mezzanini. Pero también quiero informarles que el Senado de la República tiene un evento maravilloso después de esto, un concierto que va a estar aquí, al que todas y todos estamos invitados. El concierto va a estar después de las 7 de la noche, solo que les pedimos, al nomás terminar la fotografía y demás, podamos pasar allá mientras terminan de montar el evento acá. Perdón, se nos había quedado también mencionar a la regidora de Chalco, Rosaura Olvera Carrasco. Muchas gracias por su presencia y que pudiera pasar también para firmar este pacto contra las mal llamadas terapias de conversión. Además, quiero decirles que luego de nuestro concierto, cortesía del Senado, también la Embajada del Reino Unido en México nos hace y nos extiende una cordial bienvenida a todos, a todas y a todes para que nos puedan acompañar justamente después de las 8 p.m. en la residencia del embajador británico en Boulevard de los Virreyes, 1548, Loma de Chapultepec. Nos pueden pedir después la dirección. Cualquier persona que esté y haya asistido a nuestro evento el día de hoy es más que bienvenido y bienvenida. Y no me queda nada más que agradecerles e invitarles a que el día de mañana nos acompañen en la Secretaría de Relaciones Exteriores para seguir construyendo una agenda colectiva que podamos impulsar entre todos, todas y todes. Muchísimas gracias.